Richtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das Deutsche Reich. In dieser Stunde verlassen schon wieder Zehntausende von Parteigenossen die Stadt, während aber die einen noch von der Erinnerung zehren, werden andere schon wieder beginnen zu rüsten zum nächsten Appell. Und wieder werden die Menschen kommen und gehen und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung, es lebe Deutschland! A continuación presentaremos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado está el bando del Eje, que es conformado por Alemania, Italia y Japón, y por el otro lado están los llamados aliados, que está conformado por Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. A su vez, otros países prestaron algún tipo de apoyo. Por ejemplo, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria se pusieron del lado de Alemania nazi, apoyando al Eje. Por su parte, las naciones que apoyaron a los aliados eran más numerosas. Entre estas destacan Bélgica, Australia, Dinamarca, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, la India, los Países Bajos, Brasil, Grecia, Yugoslavia. El Eje era una de las dos fuerzas que se oponían durante la Segunda Guerra Mundial. En su principio estaba constituido por las fuerzas alemanas e italianas, dos naciones en las que reinaban gobiernos nacionalistas radicales. Posteriormente se añadió a este grupo Japón. Por otro lado, los aliados eran la fuerza que se oponían al Eje. En su principio estaban formados por el Reino Unido y Francia. Sin embargo, en 1940 la invasión de Francia mermó las fuerzas aliadas. En 1941 se anexó la Unión Soviética. En ese mismo año, después del ataque en Pearl Harbor, Estados Unidos y China entraron en la Segunda Guerra Mundial. De este modo, se unieron los cuatro grandes: Reino Unido, la Unión Soviética, China y los Estados Unidos. A continuación mostraremos las cifras de muertes de la Segunda Guerra Mundial. Murieron 400.000 soldados norteamericanos, 200.000 polacos, 292.000 franceses y 500.000 yugoslavos. El ejército nazi perdió pocos soldados al inicio de la guerra, tan solo 16.000. Luego los nazis perdieron 500.000 militares luchando contra Estados Unidos y el Reino Unido en el frente oeste, pero la cifra más alarmante la encontramos en el frente oeste, donde Alemania se enfrentó sin éxito a la Unión Soviética. Solo en Europa el ejército alemán perdió 2.8 millones de soldados durante la Segunda Guerra Mundial. A esta cifra hay que agregarle los soldados alemanes que murieron en el norte de África, además de los militares nazis de los países aliados a la Alemania nazi. Los aliados ganaron la guerra gracias a la Unión Soviética, y este sufrió el mayor número de muertes militares. 8.7 millones de soldados soviéticos murieron en la Segunda Guerra Mundial, aunque es un número muy disputado, y algunos dicen que la cifra alcanzó los 40 millones. Más allá del famoso dato de los 6 millones de judíos, muchos millones más murieron por otras causas, principalmente militares y civiles durante la ocupación. Aún hoy, más de 70 años después, estas cifras nos siguen sorprendiendo y espantando. Bueno, se preguntarán, ¿qué era Pearl Harbor? Pearl Harbor es un puerto que se ubica en la isla de Oahu en Hawái. Allí se encontraba el cuartel general de la Flota del Pacífico, como parte de una base naval de la Armada de los Estados Unidos.
La flota del Pacífico de los Estados Unidos es una flota de armada de este país que sirve como base de operaciones navales en el Océano Pacífico. Anteriormente, la flota del Pacífico tenía su base en la costa de San Diego. Sin embargo, sobre el año de 1940, Estados Unidos decidió mover la base de Pearl Harbor debido a que Japón estaba llevando a cabo un expansionismo, especialmente en el sureste de Asia en contra de los aliados de Estados Unidos. El ataque a Pearl Harbor fue un ataque militar de Japón contra Estados Unidos. Fue en la mañana del 7 de diciembre de 1941. Al menos 353 aeronaves japonesas comenzaron el ataque a las 7:48 am de ese domingo, además de las víctimas mortales que ascendieron a los 2.042 muertos y 1.243 heridos. Este ataque afectó demasiado la artillería militar de Estados Unidos. Como respuesta a este ataque, Estados Unidos, bajo la orden del presidente Harry Truman, bombardeó las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, dejando como resultado a cerca de 246,000 muertos. Con el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos comenzó a participar en la Segunda Guerra Mundial, y con los bombardeos en Japón, este país se rindió y así finalizó este conflicto mundial. En 1945, Estados Unidos y Japón llevaban 4 años enfrentados en la Guerra del Pacífico, uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de julio de este año, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses. Les exigía una rendición incondicional. De lo contrario, les esperaba una destrucción rápida y absoluta. El mensaje del presidente de los Estados Unidos no mencionaba el uso de las bombas nucleares. Sin embargo, estos artefactos eran parte del arsenal que Estados Unidos tenía listo como parte de su estrategia para zanjar el conflicto. El 16 de julio, Estados Unidos había ensayado con éxito la bomba, la primera arma nuclear que se detonaba en el mundo. El primer blanco elegido fue Hiroshima. La ciudad no había sido bombardeada antes, así que era un buen lugar para notar los efectos de la bomba. Además, era la sede de una base militar. El Enola Gay, un bombardero B-29 pilotado por el coronel Paul Tibbets, sobrevolaba Hiroshima a unos 9.5 kilómetros de altura cuando liberó la bomba Little Boy, que explotó en el aire a unos 600 metros del suelo. A las 8:14 era un día soleado, a las 8:15 era un infierno. La guerra no solo dejó millones de muertos, sino que produjo una debacle económica. Debido a las batallas y a los bombardeos, Europa quedó destruida, perdió el 50% de su capacidad industrial, así como gran parte de sus líneas férreas, carreteras y centros de comunicaciones. Lo mismo ocurrió en Japón, en la Unión Soviética y en China. Estados Unidos salió reforzado, pues no se produjeron combates en su suelo, a excepción del ataque a Pearl Harbor. Su economía tuvo un auge espectacular. En el PIB de los Estados Unidos creció a un ritmo del 10% anual en los años de la guerra. En 1945, el país se había convertido en la fábrica del mundo. Controlaba 2/3 de las reservas mundiales de oro y era acreedor de todos los países, incluido la Unión Soviética. En cuanto a lo que se gastó en la guerra, solo en armamento se gastó 30 billones de dólares de la época, y eso es aproximadamente un 25% del gasto total. En total, la Segunda Guerra Mundial costó aproximadamente unos 120 billones de dólares de 1945.